verdad un problema importante de salud, que en nuestra región sucede todo el tiempo y que de esta manera podríamos, bueno, entonces ahí enunciamos el objetivo, digamos, no te voy a decir todo el diagnóstico de situación, vamos a decirle el objetivo nomás. Lograr que las mujeres que desean abortar reciban la asesoría y el acompañamiento necesario para realizar su aborto en condiciones seguras. Ese era el objetivo. Bien. Bueno, y bueno, de ahí hasta indicadores hicimos. Sí, claro. Bueno, pero también buscamos los... No, pero bueno, pues empezamos a... Primero nos fuimos a los indicadores. Discutieron, claro, un poquito cómo lo van a medir. Claro, después volvimos a donde teníamos que volver, que era bueno, toda la cosa de con los problemas que nos íbamos a enfrentar. Porque bueno, un análisis de situación, viendo los distintos escenarios que nos encontrábamos, quiénes eran aquellos actores que estaban aliados y aquellos que íbamos a tener que trabajar y que iban a ser mucho más duros. ¿Y quiénes? A ver qué... Y a ver, teníamos hicimos un listado. Bueno, por ejemplo, nosotros... Y van agregando. Sí, lo que tenemos era, por ejemplo, los aliados son los directores, los jefes de los servicios de tocoginecología y de ginecología, de salud mental y de trabajo social. Eso es medio camino hecho. Sí, claro. Bueno, que no era los directores. Y después lo que veíamos que era también para trabajar y para promover era toda la red de efectores de APS, los programas que muchas veces que atraviesan todo el sistema y con los que trabajamos, y las organizaciones no gubernamentales, que son importantes porque ellas también pueden trabajar y son quienes generalmente acompañan a las mujeres cuando están. ¿Y qué equipo lo harían? ¿Equipo que ya está asignado? ¿Salen a buscar nuevos? La idea, la estrategia era, bueno, poner primero el consultorio de consejería como un equipo que ya venía funcionando en esto y tratar luego de salir a buscar aliados, nuevos aliados en la institución. Pero igual, bueno, una de las cosas que dijimos es dentro de estos actores que ella citó, como todos estamos en instituciones diferentes, en algunas son unos y en otras son otros. ¿Qué instituciones acá para compartir? Pusimos, ¿En qué instituciones estamos nosotros? La Sardá, porque son parte de la red ustedes mismas, esto es como una pequeña... Vamos a la Sardá y la maternidad Santa Rosa. ¿Cómo? La maternidad Sardá de Capital y la maternidad Santa Rosa en Vicente López. De lo que llamamos la conclusión también que en realidad en muchos temas, O sea, en maternidades, Hospital San Roque y Centro de Salud Paraná. centro de salud. Hospital Centeni y Centro de Salud. Centro de Salud de Valeta, Claro. Y acá... Bueno, estas son las instituciones en las que nosotros trabajamos, pero por ¿quiénes iban a ser los actores que iban a estar presentes en este acompañamiento y asesoramiento? Dijimos, bueno, hay una situación ideal que querríamos tener y que no vamos a tener, entonces vamos por la situación que podemos tener. La situación que podemos tener podría ser la instalación de este consultorio con algunos días y horarios en donde las personas más comprometidas, podríamos decir así, podrían estar haciendo este asesoramiento con el trabajo en toda la institución, donde podrían estar los otros actores para facilitar la llegada de la mujer. entonces ahí también enunciábamos quiénes eran esos otros actores. Las guardias son servicios muy importantes, o sea, para trabajar. Y después pensábamos como los administrativos también, porque son generalmente quienes recepcionan a la población. O quienes pueden dar la información si alguien no sabe a dónde acudir y si yo tengo este problema, no lo van a decir así, pero... Y nosotros hicimos un cursito que era salud sexual y reproductiva para personal en contacto. Entonces todo el personal que estaba en contacto con pacientes de todos los servicios, lo organizamos en el comité de docencia, pero estuvo buenísimo, les encantó, estaban felices y los más importantes eran los que dan turnos y los recepcionistas. Pero a veces pasa con el movimiento que tiene la institución. Nosotros hicimos con la anticoncepción de emergencia y empezamos a trabajar con los nutricionistas y con enfermeros. Y nos decían, por ejemplo, las enfermeras de quirófano, que no están generalmente en contacto con la población, a no ser que vayan por algún servicio en especial,
que decía, qué bárbaro, porque qué sé yo, a veces nos cruzan en un pasillo Sí. y nosotros no sabíamos. Entonces, cómo ir trabajando con los distintos sectores que hay dentro de la institución para que todos tengan información y conozcan ese espacio y que puedan orientarse, ¿no? ¿Y qué inconveniente detectaron que podían tener? Por ejemplo, algunos, 4, 5, ¿qué pensado todo eso? Digo, no sé, que las mujeres no vayan, por ejemplo. Bueno, Nosotros Sí, no ¿cómo se tenemos enteraban? Sí. básico, por primero que no tenemos consejería de aborto, Sí. no hay consejería. Claro. Ya preaborto es no, poco. nosotros tampoco la tenemos. Pero cuesta interiorizar la idea de la causal salud como para el aborto, la consejería preaborto. No pareciera que para aborto no punible hay como aliados buscándolos también con los, ¿no? Te sobran con los dedos de una mano, pero cuando planteamos que uno debería pensar en la cuestión del aborto como una causal salud, independientemente de que punible o no punible, y eso es lo que cuesta, entender en algunos actores que la decisión de aborto, entenderla como causal salud para trabajar en eso, porque entonces pareciera que hay una mirada de justificado cuando es la mujer que la violaron, pero cuando es una mujer que por alguna causa vinculada a su deseo, a su situación, lo que sea, decide interrumpir ese embarazo, ahí no, hay como una condena. Entonces esa brecha, para nosotros de los que queremos hacer dentro del servicio algo, es infranqueable. Sí, como es un desafío. ¿Quién decide, por ejemplo? El ¿Quién? obstáculo diría el ministro de Salud de mi provincia. Claro, sí. Bueno, El primer obstáculo es él concretamente ha dicho de esto en mi gestión no se habla. Claro. Sí, no. y dentro de los servicios, dentro de las instituciones que ustedes están, ¿quién tiene el poder de decisión sobre si se pone consultorio o no se pone? En principio, Hay una persona, ¿cómo es el mecanismo? No, nosotros lo venimos ahí amasando y bueno, no lo tenemos concretamente, pero bueno, pensamos que en cualquier momento lo vamos a tener y es una propuesta y creo que si lo decidimos lo vamos a... Uno de los obstáculos es tener un espacio físico en un determinado horario y demás, pero que también pensábamos a dónde podía ser, lo venimos ahí trabajando. Pero nosotros si hacemos la propuesta en el hospital lo vamos a lograr. O sea que sería el director del consejo de administración, digamos, ahí un grupo de gente. Sí, el grupo de gestión que Sí. está conformado por todos los jefes de los servicios y Es una bala enorme. ¿Cómo? Es una Otro bala enorme. un grupo de gestiones amigable, totalmente. Otro grupo de gente más. Bueno, me A queda ver, todo, si quieren aportar, a ver, cuenten así, ampliamos la... No, es Claro. más o menos similar, pero Sí. la diferencia es lo que bueno, es importante, fundamental. Nosotros ya contamos con el espacio y contamos con protocolos, con historias clínicas, con guías de atención, con médicos específicos. ¿Para preaborto? Sí. Ah, sí. En ¿Dónde? Hospital Álvarez. Hospital Álvarez. Perdón, Hospital Álvarez. Te hago una pregunta, ¿eso lo tienen sistematizado? Sí, como para... Tenemos para- ya legitimado un protocolo, inclusive. Está bien, para así lo... Para- de acuerdo, como para Sí. Sí. Ahora cuando nos toca vamos a charlar un poco de eso nosotros. Ahora. Yo pensé que estábamos hablando de Avanti, entonces. No, yo pensé que estábamos como colaborando. Sí, lo que hicimos como un puente, así. ¿Quieren que cuente cómo funciona? Sí, por favor, tira ideas. También hacemos aborto posible, pero también tenemos consejería. Propongo lo siguiente, el material que tengan sistematizado y los protocolos, si lo podemos compartir con nuestro equipo, sería fantástico. Además vamos a tener el taller integrador de aborto. Sí. Sí, a lo mejor una cosa que yo pensaba, justo cuando hablaron de eso, yo creo que podemos pensar en el taller de aborto, dejar un espacio, en todos los talleres, primero, en todos los talleres que cruzan distintas dinámicas. El de aborto sé que en particular es como un tema que todo el mundo quiere, pero seguro hay otras intervenciones exitosas en otras instituciones que no tengan que ver con aborto, que tengan que ver con otro tema. Entonces dejar un espacio en los talleres para la presentación por el grupo de algún caso. Que nos cuenten su experiencia, que compartan el material, digo, me parece que es una forma más
Sí, perfecto. Y acá, si quieren, podemos, si están todos de acuerdo, la experiencia de Víctor Álvarez, lo podemos acomodar, después vemos la modalidad para trabajar en uno de los talleres integradores, ¿no? Así podemos profundizar también. En abril también surgió una experiencia ahí, no me acuerdo ahora de qué tema, después la vamos a revisar, para qué taller, me parece que de consejería que había comentado. El de TEA, sí, ese es post-aborto. Ah, está bien. Bueno, pero digo, ahí sí, bueno, podemos sumar. Pero me parece Bueno, que entonces es yo un diría espacio orgánico dentro de... que nos queda para profundizar y compartir en el taller y también los materiales para ir circulando, podemos subir al campus y si quieren ahora, bueno, sí, el detalle para ir ahora de la actividad. Lo que ya detallamos es dentro de lo que sería ya lo que viene armado, sí, las dificultades. Exacto, O sea, más allá de que tenemos cuestiones ya avanzadas y que pasamos, la dificultad siempre está y son las nuevas y son las que hacen que mejore la calidad, ¿no? De la atención. Por supuesto que nosotros empezamos sin consultorio, o sea, el que más o menos tenía una visión un poco más amplia de la situación, en la guardia asesoraba, bueno, después todo fue avanzando, ¿no? A llegar al día de hoy. Yo la verdad es que me sumé no hace muchos años, por ahí Eugenia sí empezó desde hace muchos años a trabajar así más independiente, pero a mí me tocó, la realidad es que a mí me tocó la parte ya organizada. Y en esa parte organizada que... Sí. Ahora seguimos estos pasos. Sí. De modo adecuado la distribución del espacio físico con una atención interdisciplinaria en consejería en la museos. Porque ¿cómo es ese objetivo? A partir, ¿cuáles son los supuestos? Porque nosotros ya tenemos el espacio, sí, ¿no? Y o sea, tenemos espacio con días, sí, que son 3 días a la semana, sí, lunes, miércoles y viernes. Sí. Lo que no tenemos es un espacio, por ejemplo, adecuado o exclusivo. Ah, está bien. Que comparte con al lado a hacer ecografía. De bebés. Claro, hay situaciones como por ejemplo el viernes pasado que estamos haciendo una entrevista y entra la chica diciendo, yo no, le dijimos, mira, vamos a hacer una ecografía que diga la edad gestacional, que defina dónde el embarazo, básicamente, o sea, para diferenciar que no haya un embarazo ectópico, bueno, cosas que nosotros actualmente pedimos, que si bien hay bibliografía que inclusive dice que no hace falta, nosotros tenemos ciertas cuestiones que queremos respetar en nuestro espacio, ¿no? En nuestra práctica, digo, o sea, hay evidencias que dicen que no hace falta ecografías, nosotros trabajamos con esto, más allá de que tenemos el recurso para hacerlo, o sea, porque hay una ecografía que lo hace. Y empezó a llorar un bebé y la chica decía, ay, pero yo no me quiero, yo no la quiero ver, yo no quiero hacerme la ecografía, no quiero ver nada, y empezó a llorar el bebé. Fue, la verdad, fue tremendo. Claro. O sea, yo agarré, empecé a acelerar y dije, mira, bueno, el viernes, o sea, quise cortar todo, pero la verdad que era... Claro, porque es un consultorio con en medio. Entonces el objetivo es este, mejorar esto concretamente. Y la habilidad... Y otra cosa más, y hacerlo más visible el consultorio, ¿no? Dentro del servicio y para afuera. Porque esto siempre, como fue tan de a poco, paso a ganado, de no perder el lugar. No con miedo. Nosotros sabíamos que si salíamos a la Juana Zurduy, a lo mejor nos bloqueaban todo. Bueno, Esto que están diciendo con el miedo de que haya algún movimiento opuesto al que hacemos nosotros que nos haga retroceder. Esto que están diciendo es lo que hablamos de viabilidad. Cuando uno habla con una estrategia por ahí fuerte, porque es mejor no tener tanta visibilidad, ir probando, ir armando, estar seguros, tener una estrategia más fuerte, más consolidada. A veces cuando uno tiene logros, ese mismo logro empieza a jugar como antecedente a favor, necesita tiempo. Una vez que pasa una etapa, evalúa un salto de visibilidad. Sería inadecuado y muy acertado lo que ustedes analizaron, porque sería inadecuado en el primer momento con esta estrategia ir a la máxima visibilidad. Si estuviéramos repartiendo vacunas, estaríamos con mucha visibilidad. Pero me parece muy adecuada esta estrategia, que es parte del proceso de la construcción de viabilidad, y lo que decíamos ayer de que la política se va modificando en la implementación.
ustedes lo evaluaron y ahora van a dar como un ciclo cualitativo, pero lo construyeron ustedes, ¿no? A partir de este recorrido previo. Yo quiero hacer una acotación pequeñita acerca de los ecografistas. Digo, nosotros tenemos muchas dificultades y es necesario construir muchas alianzas con los ecografistas amigables, porque de verdad hacen un gran daño, al punto tal que en este caso nosotros la revuelta hizo así como una avanzada con carteles y qué sé yo hacia los ecografistas, diciéndole si alguna vez habían pensado que esa mujer a la que le estaban haciendo la ecografía no quería el embarazo, que es una altísima posibilidad, casi el 50% de los embarazos son no planeados, o sea que fueron respetuosos con eso y todo lo demás, pero de verdad es muy importante. O sea que ya para esta estrategia identifican como el actor ecografista, claro, como un actor sujeto de distintas estrategias. Sí. Ahora, una cosa que también me parece importante para entender el proceso, digo, en ese servicio, y creo que eso es parte de lo que ustedes quizás en el taller de aborto, es que este servicio, en realidad, el servicio se llama de consultorio de opciones, entra en un trabajo continuo que viene haciendo hace mucho tiempo. O sea, estas cosas no aparecen, por eso cuando ayer hablaba Valeria, está mirando la coyuntura y demás. Claro, no es que el consultorio de opciones apareció hace 5 años. Esto se va armando y las oportunidades se buscan en un servicio que va consolidando una línea de trabajo de la ¿Qué otra cosa quieren trabajar a partir de esto en este momento? Y tenemos, bueno, como obstáculo tenemos el tema de la receta, ¿no? De la medicación. El obstáculo es importante. En realidad es doble el obstáculo, digo. Nosotros hemos confeccionado la receta que mejoraba en realidad la situación para las mujeres, ¿sí? Porque las mujeres tenían la dificultad de encontrar que se la vendieran, pero después hubo cuestiones legales de compañeras de otros hospitales que tuvieron judicializaciones de un caso en particular y nos llevó a nosotros a pasar el obstáculo a nosotros y dejamos de hacerlo. Entonces saldamos ahora, o sea, como que dejamos de tener el obstáculo nosotros, pero consideramos que sigue siendo un obstáculo para las mujeres. Y buscamos otra alternativa. Buscamos estrategias como la que la lista de farmacias amigables. Una lista de farmacias donde las mujeres pueden conseguir la medicación. Y sabemos más o menos a qué precio también. Sabemos que no es lo mejor, pero es lo mejor que nosotros podemos dar. Es nuestro 100%. Yo quiero hacer una pregunta. O sea que el obstáculo tampoco. ¿Cómo implementan, o sea, la mujer consigue la medicación? Luego ella hace uso de la medicación, ustedes intervienen en la... cómo tiene que utilizar la medicación. Pero corre por cuenta de ella la colocación, el uso. Nosotros siempre dejamos en claro que esto es una consejería, porque es verdad, hay mucha por ahí confusión cuando viene la mujer creyendo que en realidad nosotros vamos a realizar el aborto. Y la realidad es que nosotros damos una explicación y también hacemos que la mujer tome conciencia de que la responsabilidad de esa situación también debe ser de ella, digo, la colocación de las pastillas, la organización de su familia en el momento en que realice este acto, porque puede haber un sangrado, un susto, que tengan que salir corriendo. Entonces siempre explicamos eso, que dejen a sus niños con alguien, que tengan a alguien que pueda acompañar, que tengan a alguien que deje con sus hijos. Estas cosas las explicamos porque también son prioritarias, pero digo, o sea, nosotros damos una consejería, ayudamos en... Ojalá pudiéramos realmente abiertamente hacer una receta sin dificultades que conlleven hacer la receta, pero bueno, si no, brindamos también el lugar donde tiene que ir a comprar y bueno, y explicamos todo cómo tiene que ser el procedimiento, con pautas de alarmas. Nosotros hacemos, yo digo nosotros, pero no en el hospital, sino desde Ponders, hacemos consejería, pero lo que pedimos a las mujeres es que si el aborto se logra, digamos, con las 12 pastillas, las 4 pastillas restantes las donen. Nos la donen, digamos, para empezar a hacer como una especie de banco. Nosotros también. ¿Cómo? Las mujeres no acceden a la receta. No, nosotros conseguimos una farmacia que les vende sin receta. Claro, pero por lo menos entonces tener como una especie de banco. Las mujeres que consiguen en las farmacias les venden las 12, les venden por unidad. Les venden las 16.
Y las 4 que le quedan, si no, venden fue por, efectivo. depende de la farmacia. Bueno, se vende eso. por caja, que Sí. debería ser lo correcto, Claro, o se vende por unidad, que te rompen la cabeza. Sí, no, nosotros la O sea, las conseguimos por modalidades caja. son diversas. Y además los precios también. ¿Qué más? ¿Qué más Hicimos un analizamos? indicador, Sí. pusimos varios, bueno, pero uno fue el número de abortos incompletos que entra por guardia. Y claramente está disminuyendo. En total de asesoría. Eso está bueno. Eso es Claro, verdad. Sobre el total de asesoría, como tenés que para construir un indicador tenés que tener Es por No, lo eso, que pasa es que son... ¿no es por las asesorías o porque es un indicador que ustedes ven así? Las asesorías es No, más en de... realidad, discúlpame, es pero más de el número monitoreo de de... abortos que ingresa en un año al hospital también de alguna manera. Incompletos es una manera de visualizar, más allá de que uno no lo haga en comparación con el Ya número de nos vamos a meter en familias los indicadores después con Mariana. Toda la tarde vamos a Me parece el indicador que tomaron es un indicador dirigido exclusivamente a las mujeres, me parece bien interesante. El que estás hablando vos es más de, es otro tipo de indicador para medir otros procesos. Después lo vamos a mirar un poco más a la tarde. Este me parece un indicador bien interesante, como me parece dos cosas que quería ver importantes. La flexibilidad de la dinámica que ustedes van teniendo, me parece que hay que resaltarla para hacer el metaanálisis de eso, en el sentido de que, por un lado, el obstáculo a veces no son actores, sino pueden ser procedimientos o procesos como la receta, y atrás de eso hay un montón de otros actores, abogados, puede ser cámaras de farmacia, etcétera. Pero cuando pensemos en actores o en obstáculos, también esto se incluye, ¿no? Por un lado, y por otro lado la capacidad y la flexibilidad para evaluar algo de contexto como la situación de judicialización de una colega, para revisar lo que se está haciendo y cambiar de estrategia, pensar creativamente otra, porque si bien por ahí no es totalmente óptima como se venía haciendo, indefectiblemente si no se modifica iba a tener un impacto negativo en la totalidad del servicio y en muchas más mujeres a futuro. Esa evaluación y esa flexibilidad es lo que hablamos de la oportunidad y de esta evaluación permanente que permite cuidar y crecer. Pero se sabe muy bien cuándo se cuida y se mantiene la calidad de lo que se está haciendo, y hay que buscar la oportunidad de dar ese salto. Me parece interesante. Si quieren miramos las otras dos situaciones y ya cerramos, ¿no? ¿Te parece? Sí, 10 minutitos. ¿Quieren contar allá? Compartir un poquito, ¿sobre qué trabajaron? Trabajamos sobre la Consejería de Salud Sexual, digamos las dificultades. Yo les conté la experiencia que me tocó, fue trabajo en una consejería, desde el lugar físico, de cómo llegamos hace un año, digamos, cómo se fue construyendo la consejería, desde el espacio físico, desde la atención, de cómo salir a buscar y la aceptación de los actores dentro de la comunidad, que los primeros meses no era fácil porque saber de que hay una consejería de salud sexual reproductiva era muy fuerte para la comunidad. Entonces tuvimos con el equipo interdisciplinario salir nosotros a difundir y para tener la aceptación. Íbamos a radio. Discúlpame, ¿dónde hacían eso? Esto lo hacíamos en el barrio acá en Capital. Yo estoy en dos consejerías, que es en la zona de Lugano y Los Piletones. En Lugano específicamente era salir desde los objetivos de la consejería a difundir en radio, en clubes, en comedores, ¿no? Y bueno, el proceso que uno va viendo desde la aceptación de las mismas instituciones que nos rodean era como decir, pero ustedes son políticos, vienen y se van o van a perdurar, ¿no? Las miradas son muy... Desconfianza, las miradas, y por suerte el equipo que nos integramos sólido, son gente muy comprometida, y bueno, hace un año que seguimos luchando. Hemos cambiado el lugar físico, también fue una lucha, digamos, de paso a paso, decir a las autoridades de arriba que el lugar donde nos instalaron no era el más conveniente para hacer la consejería, para desarrollar la consejería, porque estaba en un lugar no adecuado, en una calle muy cerrada, que teníamos que tener más visibilización dentro de todos los otros actores de la comunidad. Trabajamos con el CESAC, con clubes, y bueno, la experiencia fue esa, que la solidez del equipo
paso a paso fue construyendo el lugar que estamos ahora. ¿Cómo está conformado el equipo? Tenemos médicos, psicólogos, tenemos profesores de artes, ¿sí? Que son del equipo como interdisciplinario. Y trabajamos también muchas veces con gente por ahí de las médicas, derivan al Álvarez, por eso más o menos pues tenemos la obstetra que también es del Álvarez, entonces tenemos como redes armadas. ¿Y acá quién trabajaron también? ¿Trabajaron consejería? Todo fue consejería. Sí, por eso. Silvana era la A ver, no se escuchan. ¿Cómo? Sí. No, Silvana, que es la compañera de Roca Sáenz Peña, con todas experiencias que venían implementando como bastante recientemente en el servicio de obstetricia. Una era el curso de preparación para la maternidad y la otra era la alta conjunta que hace un tiempito habían empezado a implementar con todo lo que tenía que ver por un lado con la consejería para métodos anticonceptivos para la mujer y el abordaje de toda la parte de puericultura por parte de neo de pediatría. Y venía contando cómo fue muy a pulmón empezar a implementar esto, tomando modelos de otras instituciones y con un compromiso así como muy sostenido cuerpo a cuerpo a partir de la decisión de los profesionales que elaboran el proyecto, lo presentan al jefe de servicios y a docencia y una vez aprobado empiezan a implementarlo. Pero que a partir de la modificación de la composición del equipo, inmediatamente esto repercute en que el espacio deja de tener sustentabilidad. Y estábamos en esta situación de descripción de la situación. Uno de los problemas que se contó que era concientización del personal, más allá del equipo de 4 y capacitación al personal al resto para sumar y que una baja en el equipo no genere el fin del espacio. Bueno, otro lado de los obstáculos es que los pares y muchos compañeros del equipo, el planteo es que lo que ustedes hacen no sirve para nada. Entonces, esa posición también dificulta que haya gente tentada para ocupar ese lugar. Sí, esta frase, lo que ustedes hacen no sirve para nada, es objeto también de análisis de diseño de una estrategia. Un proyecto puede ser decir, dentro de acá a 7 meses vamos a estar trabajando para generar alguna estrategia de valor sobre lo que se está haciendo o lo que este equipo está haciendo para generar cierta sensibilización, primero por ahí acerca de un equipo, después acerca de una tarea y por ahí recién después de ese periodo se generan las condiciones para poder pasar al otro proyecto, porque no es una frase menor, digamos. Esto significa que si no se revierten algunas de estas situaciones va a ser inviable cualquier otra propuesta y no va a ser sustentable. Entonces vale la pena decir, bueno, invirtamos energía en este tema, analicémoslo, veamos, tomémoslo como un proyecto en sí mismo, con objetivos, con estrategias, con propuestas tanto comunicativas como educativas o de otra índole, más de gestión, para tratar de generar mejores condiciones. Sobre todo como un reconocimiento de la institución, de la importancia de ese servicio, una institucionalización, porque si no depende de esos profesionales en particular que tuvieron la iniciativa y que llevaron adelante. Exactamente. Un marco de institucionalidad. Ahí se puede pensar también en una estrategia de alianza. Claro. Porque, puede ser que el consenso dentro de la institución es que esto no sirve para nada. Claro. Entonces uno puede pensar en una estrategia de alianza, por ejemplo, con organizaciones no gubernamentales, o con las mismas mujeres que vienen al curso de preparto, no lo sé. Pensar cómo hacer para que, por un lado, haya una demanda que a la institución le sea más visible, ¿no? Entonces, bueno, hay que responder a lo que la población interesa, pero la gente lo está pidiendo. Entonces,
mira por ese lado. Y usar esa alianza para ir creando condiciones de sensibilización adentro de la institución. Hay que pensarlo. Esto es muy importante. En el área social lo trabajamos muchísimo, que es la organización social para construir demanda efectiva hacia determinado servicio. Entonces eso también va articulando la visibilidad pública y bueno, se van construyendo otras preocupaciones, porque así como veíamos ayer, ¿no? Que por ahí los decisores de políticas les preocupa cambiar, ¿no? Con la anticoncepción de emergencia, por ejemplo, porque por el tema de los votantes o de generar muchos conflictos con algunas asociaciones, también si hay demandas explícitas de la población que no son, que no tienen respuestas o hay mucho nivel de conflicto, también tienen que actuar. Y ya no importa y tanto las convicciones, sino tiene que ver con su lugar de decisor. Entonces ese potencial de las organizaciones mujeres, algunas profesionales afuera o armar la organización desde afuera ayuda mucho como para generar cambios. Sí, legitimar lo que estamos haciendo. Bueno, yo digo, quedaron cosas seguramente, vamos a seguir retomando, pero me parecía importante por lo menos que quede claro que el tema de la política y de la gestión, por un lado, la tenemos en lo cotidiano, somos parte de esto, nos afecta y afectamos en términos de nuestras prácticas, esto nos da bastante potencia y sobre todo requiere de tiempo también de pensar, de estudiar, de conectarnos con otros y de poder generar estrategias creativas, tanto como poder estudiar temas clínicos o como para poder estudiar temas específicos de lo que estemos haciendo en el servicio, ¿no? Con esa idea le doy la posta a Mariana. ¿Cómo no? Sí, ¿quieren? No, sí, a lo mejor ustedes lo pensaron, pero a mí me parece importante a veces poder contar con alguna pieza comunicacional que pueda estar acompañando nuestra propuesta. Entonces yo decía, a lo mejor podemos empezar a compartir, qué sé yo, nosotros trabajamos en esta conjunta, entonces traer el folleto que venimos trabajando para que ustedes lo puedan ver, lo puedan mejorar, y son siempre piezas que, bueno, que ayudan mucho a poner, ¿cuántos somos? 35. Para registrar y bueno, y compartir, qué sé yo, el que tenga un dispositivo donde sabe cómo circular ante determinado, traerlo y bueno, y si no, qué sé yo, presentarlo en un PowerPoint para verlo y me parece subirlo a la plataforma. Sí, nosotros lo que podemos, nosotros lo que podemos hacer es ir armando como un banco de prácticas o de recursos que ustedes quieran ir compartiendo, entonces hay cosas que podemos hacer. Pueden ser, claro, lo podemos subir al campo con la autorización de ustedes, pero pueden ser folletos, pueden ser algunos protocolos o alguna cuestión que quieran compartir y a partir de eso vemos qué dinámica le damos si requiere alguna presentación en particular. Pero me parece muy buena idea y lo vamos coordinando además para ver los temas en los cuales cómo podemos conectar. Ustedes pueden ayudar a ellos a otros, ¿no? Bueno, perdón, si tenemos que hacer un salto como medio abrupto, nosotros nos quedamos con la idea de que la presentación de determinantes que ustedes vieron en el encuentro pasado había quedado como una necesidad de vuelta de tuerca sobre esto. Entonces decidimos hacer me quedé como en el día de hoy voy a hacer una cosa un poco expositiva, que no es como no suele ser mi estilo, pero digo como para tratar de consolidar algunos conceptos. Hay una nueva bibliografía que yo les propongo para esto. Y bueno, como es un tema que va a ir y volver mucho durante la diplomatura, nos pareció importante volver a retomarla ahora. Y de hecho, lo que vamos a trabajar mañana en el taller de anticoncepción tiene que ver con determinantes. Y hay bastante espacio para eso. Entonces, lo primero es que el campo de los determinantes sociales no es un campo que esté resuelto. Es un campo que está en debate, que hay gente que, por ejemplo, plantea que el tema de determinantes sociales
impone como una lógica imperante y le saca el protagonismo a los actores, a la gente, ¿no? Me parece que hay como una cuestión ya supra las personas, las colectividades, las comunidades, digamos, con esta idea de que ya está sobredeterminado sobre la gente qué es lo que está ocurriendo. Por el otro lado, otros hablan de que hablar de determinación social tiene una lógica explicativa muy poderosa cuando hablamos de salud, cuando hablamos de enfermedad, cuando hablamos de recuperación. Otros dicen, no, bueno, pero a ver, si yo hablo de determinantes sociales, le quito fuerza a lo que tiene que ver con condiciones estructurales. Por ejemplo, estamos excluyendo cuestiones políticas, económicas, ambientales, culturales, como que la cuestión social tiene una mirada, digo, todos vamos y volvemos con estas cosas, pero digo, son parte de las discusiones que han surgido en el campo. Otros, muy por el contrario, dicen determinantes sociales es una muy buena síntesis para explicar, para tratar de entender los fenómenos relacionados a la salud y la enfermedad. Yo recuerdo hace varios años, en una de las primeras talleres que trabajé el tema de determinantes sociales, fue como muy cuestionada por los cientistas sociales, porque me decían, determinantes es como que expresa un determinismo, como una cosa que ya está, que tiene una relación lineal, y al contrario, para mí viniendo del campo de la epidemiología, los determinantes tenían una cosa mucho más poderosa, porque si no nosotros hablábamos de cadena causal, sin saber tiempo, etc. Aún así, hay gente que entiende o interpreta hablar de determinantes sociales justamente con eso, como que estamos equiparándolos a lo que llaman los epidemiólogos más clásicos factores de riesgo, ¿no? Y prefieren hablar de determinantes de la inequidad en salud, porque eso da más idea de diferenciales, de brechas, etc. Todos estos debates están en danza. La OMS muy recientemente creó una comisión de determinantes sociales, los documentos están ahí, son documentos súper interesantes, pero digo, es un campo que está en construcción, ¿no? Ahora, ¿por qué quisiéramos trabajar con los determinantes sociales? Bueno, por un lado hay cuestiones básicas, como decía ayer Valeria, que tienen que ver con vivienda, saneamiento, educación, ingreso, trabajo, posición de las mujeres en la sociedad, que son factores que afectan el estado de salud de cualquier población y siempre determinan desigualdades entre grupos, entre países y al interior de los países. Y eso es un hecho, uno lo observa, lo puede medir, lo puede mensurar. Ahora, si lo que queremos trabajar es en equidad, si lo que queremos es propender a que haya una reducción de las brechas, a que se disminuyan esas situaciones diferenciales, hay que trabajar en lo que se llama o fomentar la equidad sanitaria. ¿Cuáles son aquellas cosas que, por ejemplo, desde el sistema de salud, como uno de los actores sectoriales, hay que contribuir para disminuir esas diferencias? Y entonces hay un término que está acuñado, que es sistemas de salud equitativos, ¿no? Y con esto lo que se pretende es paliar justamente esas diferencias que observamos. Lo que hay que estar siempre atentos es que a veces el sistema de salud es parte de los determinantes sociales que en vez de paliar la inequidad la profundizan. Y en esto yo después voy a volver, porque los sistemas de salud son un determinante, pero a su vez están determinados. Entonces, lo que trata de impulsar los determinantes sociales es que hay acciones que son directas. O sea, si falta agua potable en una población, yo tengo una acción directa ejercida por él, aunque es, como si yo mirara la estructura de los determinantes, es como un determinante que está macro, ¿no? Porque afecta a un grupo de población importante. Por ejemplo, el acceso al agua potable, y tiene una acción directa sobre la salud de la población, porque probablemente tenga
más infecciones gastrointestinales, habla de condiciones estructurales particulares si la población no tiene acceso al agua potable. También el efecto que causa en cada uno de los estratos y sobre los otros determinantes tiene un impacto. O sea, hay acciones que son directas del determinante y también ese mismo determinante tiene acciones a través de distintos componentes del sistema. ¿Se entiende eso? Sí. No, perdón. Entonces, otro determinante que es importante tener en cuenta es cómo una sociedad, por un lado, está estratificada, cómo se divide la gente en los estratos sociales, pero también cuál es la posición que ocupa la gente en esos determinados estratos, ¿sí? Entonces, de nuevo, voy a tener acciones que son directas, pero también el hecho de pertenecer a determinada posición, tengo influencia por estos determinantes intermedios, que finalmente todos confluyen acentuando la inequidad social. Entonces, no solo tengo que mirar, de nuevo, el efecto directo que puede tener un determinante sobre el grupo más vulnerado de la población, sino también cómo en ese grupo se van sumando las acciones de los determinantes intermedios. Lo que sabemos, obviamente, y eso se puede comprobar, es que la gente que está en la escala social más baja es la que tiene peores resultados en salud. Y que estas diferencias que yo encuentro de ventajas sociales, además de acumularse en el grupo que está más bajo, también se acumulan en el tiempo. No es lo mismo el inicio del ciclo de vida que el final del ciclo de vida, ¿sí? Obviamente que en el inicio, que es una de las situaciones de mayor vulnerabilidad, hay un impacto muy grande, pero el efecto acumulado siempre en los estratos sociales más bajos es peor, por ese efecto acumulado del tiempo. Ahora sí. La Comisión de Determinantes Sociales, por ejemplo, pone algunos ejemplos, habla de diferencias en la calidad de vida que hace que un niño en Japón tenga 43 años, probablemente mayores, más expectativa de vida que un chiquito que nace en Sierra Leona, que la probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años de un hombre es muy distinta en Suecia, 8,2%, que en la Federación Rusa casi el 50%, que el 85% en un país como Lesoto, que es uno de los países africanos. Este me parece también un ejemplo interesante. El 85% de los accidentes fatales de la ruta ocurren en los países en desarrollo. Y acá hay cuestiones de género y hay cuestiones estructurales. Las condiciones de la ruta, las condiciones de los automóviles, pero también hay cuestiones de género, que están más expuestos los varones, porque suelen ser los que manejan. También muchas veces la pregunta que nos hacemos es si no hay cuestiones de género en la forma de manejar, ¿no? Se supone que los varones deberían ser manejar más rápido o están compelidos a manejar más rápido. Los adolescentes, a veces varones, manejan más alcoholizados que las chicas. Y trabajan también. Claro, por eso digo, la primera exposición es una exposición que tiene que ver con lo laboral, ¿no? Pero bueno, todas estas cuestiones son como para mirar. Y una que la agregué yo es que el 99,7% de las muertes maternas ocurren en los países en desarrollo. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando yo miro determinantes sociales, no solo tengo que mirar la diferencia que hay entre el grupo de mayor ingreso y el de ingreso más bajo, ¿sí? Que es una forma de mirarlo, siempre es mejor que mirar el promedio. Si yo, la primer brecha que salta a la vista, y ustedes lo van a ver en muchas de las encuestas sociales, dice, bueno, a ver, evaluación entre el primer quintil de ingreso y el quinto quintil de ingreso, ¿no? O sea, brecha entre los más y los menos. Pero también
hay que ir mirando las capas intermedias, porque no se acosa que a partir del cuarto quintil yo tenga agrupados todos los otros. Con lo cual la brecha entre los que están mejor y los que vienen después es muy grande, por ejemplo. Entonces hay que mirarlos a través de este gradiente de estratificación social. Por ejemplo, algo que es interesante de mirar es el tema de la doble jornada para las mujeres. ¿Qué significa la doble jornada? Uno podría pensar que en general las mujeres tienen doble jornada, unas y otras, las pobres, las que están mejor, las que tienen una profesión y las que no la tienen. Ahora, obviamente el impacto sobre la salud física y psíquica es distinto. Entonces, hay una cuestión de género, hay una asignación social de determinados roles, pero hay que mirar cómo esas cuestiones cómo la afectación de la salud física y de la salud psíquica se distribuye a lo largo del gradiente. Eso es también mirar los determinantes sociales. Y para eso hay que mirar condiciones de trabajo, hay que mirar protección, que gozan unas y otras, hay que mirar cuestiones de equidad al interior del hogar, cómo se distribuyen las tareas. Entonces, eso es también complejizar el campo de los determinantes. Sin descuidar que la brecha entre los que les va mejor y los que les va peor es enorme. Yo puse ahí el ejemplo en particular, de nuevo, yo estoy siempre sesgada hacia la mortalidad materna porque es el tema el que más trabajo y el que más conozco, ¿no? Pero uno de los indicadores para mirar el efecto que tiene la mortalidad materna es lo que se llama el riesgo acumulado, que es un indicador que no solo tiene en cuenta el riesgo que tiene una mujer cada vez que enfrenta un embarazo, sino que no es lo mismo el primer embarazo que el tercero que el quinto, ¿sí? Entonces, hay que meterle a ese indicador del riesgo la tasa de fecundidad, que es la cantidad de veces en promedio que esa mujer se va a embarazar a lo largo de su vida fértil. Cuando metemos eso, la brecha que hay, por ejemplo, entre Formosa y Jujuy, las mujeres que viven en Formosa y Jujuy, con las mujeres que viven en la ciudad de Buenos Aires, fíjense, una mujer que vive en Formosa o en Jujuy tiene entre 16 y 14 veces más riesgo de morirse de muerte materna que una mujer en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, estos son los dos puntos. Ahora, es un indicador mucho más poderoso, ¿sí? Mucho más poderoso que haber mirado solo la tasa de mortalidad materna, que también muestra una brecha importante. Pero acá, por un lado, estoy considerando este efecto acumulado en el tiempo que les decía, ¿no? Porque no es lo mismo el primero que el quinto embarazo. Y las mujeres en Formosa tienen más embarazos que las mujeres en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? También, seguro en este indicador hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones estructurales, desde el sistema de salud y la accesibilidad hasta las condiciones de vida. Entonces, esto es lo que les digo. Si yo solo hubiera mirado, también podría mirar este riesgo acumulado de las mujeres en Jujuy y en Formosa versus el riesgo acumulado de las mujeres a nivel nacional. Y también hay una brecha súper importante. Son las distintas formas en las que yo me meto para entender mejor el problema. El concepto fundante que hay detrás de los determinantes sociales es el concepto de equidad. Y el concepto de equidad se define como la ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables entre los grupos de población. Pero básicamente injustas. Ese es el concepto que está detrás de equidad, que es el concepto fundante de los determinantes sociales. Con esto lo que digo es, no es únicamente una cuestión descriptiva, ¿no? Porque yo podría, como soy una epidemióloga, decir, bueno, yo observo esta diferencia entre
mujeres que viven en Formosa y las mujeres que viven en la Ciudad de Buenos Aires. Y está bien, digo, esa diferencia está, existe, la describo. Pero lo que me habla el concepto de equidad y de los determinantes sociales es el imperativo ético que yo tengo detrás de los determinantes. O sea, no es únicamente mensurarlo, no es únicamente descriptivo, sino que lo que tengo justamente es que tomarlo como una norma ética. ¿Por qué? Porque trabajamos en salud, porque trabajamos con valores, porque tomo una posición ética y política detrás de él. Y porque se asume que la responsabilidad y la protección de la equidad descansa básicamente en los gobiernos. Hay una garantía, hay un imperativo ético detrás de esto para poder trabajar. En eso, o por eso, Amartya Sen lo que dice es que la equidad en salud no puede preocuparse únicamente de la desigualdad en la salud o en la atención sanitaria, ¿sí? Sino que debe tomar en consideración cómo se relaciona la salud con otras características a través de la asignación de recursos y de acuerdos sociales. Hay un compromiso sectorial, obviamente, que es indelegable, pero como acá el imperativo ético es disminuir la desigualdad, extender a la equidad y hay responsables, también tengo que pensar cómo actúa la salud en el contexto de los otros sectores que tienen que ver: desarrollo social, la participación política, la división del trabajo. No es este pedacito, este campito solito. Inclusive el relator de derechos humanos lo que dice es que la salud es un bien especial, y lo pone así entre comillas, y que la distribución equitativa de la salud concierne a las autoridades políticas. Con esto no está diciendo que la población no tiene que ver, van a ver por qué. Lo que él dice es que obviamente la salud es constitutiva del bienestar, no es lo mismo estar sano o saludable, yo no sé si sana esta palabra, es saludable, que estar enfermo en un determinado momento, ¿no? Y habla del bienestar general de las personas. Pero la otra cosa que él dice es que además el estado de salud habilita a las personas a actuar como agentes sociales. La posibilidad que yo tengo de incidir en el lugar a donde estoy, en mi comunidad, depende muchísimo de cuán saludable, en qué estado de bienestar me encuentre, ¿no? Y por esa razón la salud afecta a la libertad, la justicia social y los derechos humanos. Mi posibilidad de transformarme en un actor social que incide tiene que ver con mi estado de salud. Gente que trabaja en el campo de los derechos humanos como Sofía Gruski, lo que dice que justamente la potencialidad que da el paraguas de los derechos humanos y de entender los derechos humanos en parte como la posibilidad de incidir en la comunidad en la que trabajo, con los derechos sociales, con los derechos políticos, es poder plantearnos, sobre todo para los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad de nuestra sociedad, pasar del paradigma de la calidad a que la superación de la pobreza sea entendida como el dominio de la ley, como la posibilidad de trabajo, de la incidencia política de la gente. Ahora, ok, tengo este campo de los determinantes sociales, entiendo sus relaciones y sus complejidades con los distintos campos, entiendo formas de acción directa y a través de determinantes intermedios. Ahora, ¿cómo los abordo? ¿Cómo los entiendo? ¿Cómo los trabajo? En general hay distintos abordajes, no hay uno único, como les dije, este es un campo en construcción. Todos tratan, o todos estos marcos tratan, por un lado, de explicar, de buscar y de explicar las inequidades, cómo se perpetúan, cómo se transforman, cómo incidir. Los marcos son complementarios, esto también es una cuestión interesante y creo que vienen como de abordajes y de disciplinas bastante distintos. Yo les diría que ya ninguno de los marcos se posiciona en una cuestión absolutamente biologicista, ¿sí? Aunque tampoco la desconocen, que yo creo que es importante también tenerlo en cuenta, no pensar que únicamente
la enfermedad es una producción social pura y absoluta, sino que hay una parte de la biología que tiene que ver con esto y que también para entender cómo podemos incidir, porque si no, la idea es que trabajamos sobre un campo y no sobre otro. Y justamente me parece que acá el desafío es cómo integrarlos. Y lo que sí hacen estos marcos es que tienen como énfasis distinto desde una perspectiva poblacional, ¿no? Y en eso, muy resumidamente, hay tres marcos. Hay un marco que habla de un enfoque psicosocial, un marco que habla de un enfoque de la producción social de la salud y la enfermedad, y un marco que habla de lo ecosocial con múltiples niveles de referencia. Voy a ser así como súper escuela. Pero este abordaje psicosocial, por ejemplo, está muy basado en lo que fueron los estudios de Marmo de mediados de los 80, donde Marmo... No, que quiero salir por acá. Perdón, por acá, mucho despiole, perdone. No pasa nada. Marmo, que fue quien preside la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS, venía trabajando con las cohortes de los empleados públicos en el Reino Unido. ¿Sí? Y creo que la potencialidad de todo su trabajo tenía que ver con que toda esta gente tenía un trabajo estable, tenía beneficios, tenía cobertura médica, que además era para todos iguales, porque ustedes saben que en Inglaterra todos están cubiertos, todos los empleados, por un seguro de salud que es igual para todo el mundo, y la posibilidad de tener un seguro privado es inexistente. Entonces, no importa si yo soy la administrativa que sella formularios o el ministro de salud, todos se atienden en el mismo sistema. Aún así, todos tienen cobertura, todos tienen estabilidad laboral, todos tienen jubilación, todos tienen el mismo sistema. Había diferencias en el estado de salud y no eran diferencias menores. Entonces, él trabaja mucho sobre el estrés y cómo el estrés es, por un lado, la posibilidad concreta de reaccionar ante estímulos que a veces son buenos y a veces son deleterios del ambiente, y cómo estas capacidades de ajuste que da el estrés son distintas por el lugar que ocupaba la gente en esa estratificación social. Entonces, este enfoque psicosocial fue muy empujado por Marmo, ¿no? Y por eso dice, a nivel social, las jerarquías de ingreso y el estatus, una de las cosas que él muestra es que cuanto más jerarquizado está, más débil es la cohesión social que genera. Porque cuantas más inequidades y diferencias hay en esa estratificación, menor es la cohesión social y la posibilidad de trabajar como grupo al interior de esa comunidad, ¿no? Otro abordaje es el de la producción social de la salud y de la enfermedad. Este abordaje, sin desconocer los factores psicosociales o la biología, lo que enfatizan son los determinantes económicos y políticos, más la cuestión estructural, ¿sí? Y lo que dicen es que la inequidad refleja la falta de los recursos, tanto a nivel de los grupos como de los individuos, de una falla sistemática en la inversión en infraestructura. Sí. Las plantadas y las poblaciones detonantes tienen que ser diferentes, es decir, que lo que habíamos visto aquí